Bienvenidos. Gravi, constrúyete. Nuevamente nos encontramos en nuestro curso taller Aplicación de la Metodología Básica de Investigación en el Ámbito Educativo. Mi nombre es Gabriela Velasco Rodríguez. Este curso taller está dirigido a asesores académicos, investigadores científicos y especialistas en docencia. Bien, nos ocuparemos en esta ocasión de la lección número 7, Plan Metodológico, cuyo objetivo específico es que el asesor en el ámbito educativo, al finalizar el curso taller, actuará con destreza, naturalidad, al exponer una propuesta de investigación a través de una presentación electrónica. Bien, para ello, en el plan metodológico veremos el 7.1 que corresponde al alcance de la investigación, 7.2 variables o factores, objeto de estudio y análisis, 7.3 instrumentos de medición, 7.4 muestra objeto de estudio, 7.5 recursos requeridos y 7.6 cronograma de acciones. Dentro de este tema número 7, plan metodológico, en la propuesta de investigación elaborada según conocer, se requiere cumplir con lo siguiente. Establece el alcance de la investigación, establece las variables o factores objeto de estudio y análisis, establece los instrumentos de medición y establece la muestra de objeto de estudio, describe los recursos requeridos y presenta el cronograma de acciones. Para ello, vamos a retomar el primer gran tema, que es el alcance de la investigación, el 7.1. Los alcances son 4: exploratorio, descriptivo, correlacional y explicativo. No representan clases o tipos de investigación, ni son mutuamente excluyentes, sino que constituyen puntos entrelazados de un continuo de causalidad. Para empezar, en el exploratorio, los estudios que se inician con este alcance es porque hacen referencia a que investigan fenómenos o problemas poco estudiados, de los cuales se tienen dudas o no se han abordado en el contexto. Identifican conceptos o variables e hipótesis promisorias para indagar. Preparan el terreno para estudios más amplios, elaborados y profundos e indagan desde una perspectiva innovadora. En cambio, en el alcance descriptivo, cuyos estudios tienen como finalidad especificar propiedades y características de conceptos, fenómenos, variables o hechos en un contexto determinado. Definen y miden variables y las caracterizan, así como al fenómeno o planteamiento referido. Cuantifican y muestran con precisión los ángulos o dimensiones de un fenómeno, problema, suceso, comunidad, contexto o situación. Otro de los alcances es el correlacional, que es un estudio con este alcance que tiene como propósito conocer la relación o grado de asociación que existen entre dos o más conceptos, variables, categorías o fenómenos en un contexto en particular, y que permiten cierto grado de predicción. Otro de los alcances es el explicativo. Son estudios altamente estructurados que pretenden determinar las causas de los eventos y fenómenos de cualquier índole. Establecen relaciones de causalidad entre conceptos, variables, hechos o fenómenos en un contexto concreto. Generan un sentido de entendimiento de los fenómenos y problemas que examinan. Abordando ya el aspecto del alcance de la investigación en el plan metodológico elaborado según conocer, se requiere cumplir con: describe el tipo de estudio a realizar, describe el diseño de investigación y corresponde con el planteamiento del problema. Por otra parte, abordando el tema 7.2, que son las variables o factores objeto de estudio y análisis, las variables hay que entenderlas como las propiedades de los hechos, cualidades o atributos a estudiarse, algunas de las cuales pueden modificarse o adquirir diversos valores en una investigación. Las variables se derivan de los objetivos y o de las hipótesis de investigación y se pueden medir u observar. Las variables pueden ser definidas de dos formas: conceptual y operacionalmente, o deben de ser definidas.
La primera es que la definición conceptual es aquella que precisa o indica con otros términos cómo vamos a entender una variable en el contexto de nuestra investigación. Generalmente se trata de una definición ya acordada y validada por una comunidad científica o profesional y emana de la revisión de la literatura. Se presenta en diccionarios especializados, páginas de web con respaldo institucional y publicaciones con artículos de revistas académicas y libros. En cambio, una definición operacional consiste en el conjunto de procedimientos, técnicas y métodos para medir una variable en los casos de la investigación. Ahora bien, los tipos de variables, por la forma en que se miden, pueden ser cualitativa y cuantitativa. La variable cualitativa recibe este nombre a aquellas características o variables que no son numéricas. También se les conoce como atributos. Las magnitudes de las variables siempre son discretas, sin valores intermedios entre categorías. A diferencia que la variable cuantitativa se denomina así cuando la variable que se estudia puede ser expresada numéricamente. Este tipo de variables se subdividen en variables continuas y discretas. Las variables continuas son las capaces de asumir cualquier valor numérico que pueden cambiar en cualquier cantidad y siempre existe la posibilidad de que haya un valor intermedio entre dos encontrados durante el estudio. A diferencia de las variables discretas, que son aquellas variables cuantitativas que tienen valores numéricos enteros previamente establecidos, los cuales no pueden cambiarse arbitrariamente. Para ello también tenemos una clasificación de tipos de variables por la relación que tienen entre ellas, donde se reconocen variables dependientes e independientes, y la variable independiente es aquella propiedad de un fenómeno de la cual se va a evaluar su capacidad de influir, incidir o afectar a otras variables. La variable independiente por manipulación es la que el investigador aplica según su criterio y se hace en estudios de carácter experimental. Se trata de todo lo que el experimentador manipula, debido a que él cree que existe una relación entre esta y la variable dependiente. Dentro de esta clasificación también existe la variable independiente asignada o seleccionada, que es la que el investigador no puede modificar, pero se desea saber si influye sobre la variable dependiente. No son manipulables. A diferencia de que la variable dependiente se define como los cambios sufridos por los sujetos como consecuencia de la manipulación de la variable independiente por parte del experimentador. Y bueno, existe la variable interviniente, que es aquella que teóricamente afecta a la variable dependiente, pero que no puede medirse o manipularse. La variable interviniente afecta la relación entre la variable independiente y la dependiente, así como el resultado de la investigación. Bien, dentro de lo que es el tema 7.2, que son las variables o factores, objeto de estudio y análisis, en este caso, en el plan metodológico elaborado por Según Conocer, se requiere cumplir con lo siguiente: que se presente la definición conceptual de cada variable o factor, que se presentan la definición operacional de cada variable o factor y que correspondan con el planteamiento del problema. Bueno, para ello vas a contar con unas plantillas donde este es un ejemplo de definición conceptual y operacional que te pueden ayudar a poder clasificar estas variables. Para empezar, pues tenemos aquí una plantilla o un formato que tendrás en este caso en lo que es los materiales. Tendrás para la primera columna identificar si tu variable es independiente o dependiente, definir si es una u otra. Por otro lado, especificar cuál es el nombre de la variable. Segundo, definir la parte conceptual o teórica de la variable con su respectiva cita. Por ejemplo, pues aquí estamos viendo lo que se trata de una variable independiente, cuya variable es perfil del estudiante, y tiene aquí características intrínsecas de los estudiantes de educación superior, cuyas dimensiones, pues es la parte de formación y demográfica, que en este caso se escribe la primera dimensión de la variable
y también se puede encontrar alguna dimensión de la misma variable. ¿Qué indicadores hay? Bueno, en esta columna se escribe la forma operacional de la variable, es decir, cómo se va a medir, por ejemplo, máximo grado de estudios, pudiera ser el área de formación, la universidad donde estudia, la edad y el género, en cuyo fundamento en esta columna se escribirán las citas de las fuentes que respaldan el uso de los indicadores y o variables independientes y su relación con la variable, en este caso independiente, y así como la forma operacional de la variable. Por ejemplo, pues aquí tendríamos la cita de Pérez 2021. Bueno, por otro lado, vamos a ocuparnos ahora del 7.3, que es la cuestión de los instrumentos de medición. Si bien es cierto, los criterios de calidad para los instrumentos de medición desde la metodología cuantitativa han considerado toda medición o instrumento de recolección de datos cuantitativo debe de reunir tres requisitos esenciales: la confiabilidad, la validez y la objetividad. Vamos a conocer de qué se trata la confiabilidad o fiabilidad. Es el grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes en la muestra o casos. En lo que respecta a la validez, se refiere al grado en que un instrumento mide con exactitud la variable que verdaderamente pretende medir, es decir, si refleja el concepto abstracto a través de sus indicadores empíricos. Para ello tenemos validez de contenido, validez de criterio, validez de constructo y validez de expertos. Si bien en la validez de contenido es el grado en que un instrumento refleja un dominio específico de contenido de la variable que mide, en la validez de criterio se establece al correlacionar las puntuaciones resultantes de aplicar el instrumento con las puntuaciones obtenidas de otro criterio externo que pretende medir lo mismo o los hechos mismos en el futuro. Por otro lado, también tenemos la validez de constructo, que debe explicar cómo las mediciones del concepto variable reflejan la teoría, miden lo que les corresponde y se vinculan de manera congruente con las mediciones de otros conceptos correlacionados teóricamente. También se cuenta con la validez de expertos, que se refiere al grado en que un instrumento realmente mide la variable de interés de acuerdo a los expertos del tema. Finalmente nos encontramos con la objetividad, que es el grado en que el instrumento es o no permeable a la influencia de los sesgos y tendencias de los investigadores que lo administran, califican o bien interpretan.